Muy buenos días, mi nombre es Eliana, soy residente del tercer año de la residencia de bioquímica clínica. Este Ateneo lo hice como parte de mi rotación en esta casa, en el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de Misiones. Espero que esta clase sea provechosa, se trata sobre la leucemia mieloide crónica y algo más. Vamos a tener una pequeña introducción teórica como para recordar algunos conceptos y después vamos a ver un casito clínico de un paciente que es bastante interesante y llamativo. Entonces, para recordar un poquitito, si quiere pasar, no pasa nada. Creo que es el siguiente. Ahí está. La leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa crónica que constituye el 15% de las leucemias en el adulto, ¿sí? La incidencia es de 1 a 2 casos cada 100.000 habitantes y según los registros a nivel mundial, en teoría, la mediana de edad es de 67 años. Ahora bien, hay un estudio que se realizó acá en el NEA, dentro de nuestro país, que se tomaron datos desde el 2001 hasta el 2021 en el que se pudo determinar que la edad promedio de esta entidad es de 49 años, incluso acá dentro de nuestra provincia, con pacientes muchísimo más jóvenes que 49 años, ¿sí? Con un leve predominio masculino. ¿Qué tiene de característica esta entidad? Que presenta una translocación entre los cromosomas 9 y 22, a lo que se denomina BCR-ABL, ¿sí? ¿Qué es lo que genera esta translocación entre estos dos cromosomas? Se genera lo que se llama el cromosoma de Filadelfia. Este cromosoma de Filadelfia genera una proteína de función, el BCR-ABL1, que es constitutivamente activa para una tirosina quinasa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta tirosina quinasa? Todo el tiempo le manda señal a este precursor para que se divida y prolifere, sin poder autorregularse. Dependiendo de dónde se rompa o se trasloque este BCR-ABL, nosotros podemos tener diferentes isoformas. Si bien este BCR-ABL es característica de esta leucemia mieloide crónica, no quiere decir que en otras entidades no pueda aparecer también, porque puede aparecer incluso en la LLA, la leucemia linfocítica aguda. ¿Sí? Podemos tener tres isoformas, la P190, la P210, que por ahí es más característica de la leucemia mieloide crónica, y la P230. En cuanto a los pacientes, cuando aparecen, ¿sí? Cuando se los pesca, cuando van a la guardia, del 80 al 90% presentan una fase crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que en sangre periférica nosotros vamos a poder encontrar una leucocitosis neutrofílica con la presencia de precursores aumentados. Vamos a poder ver en el paciente hepatomegalia, esplenomegalia, una fasa elevada, ¿sí? Y en la médula ósea, esa médula ósea va a estar hipercelular, se van a poder ver promielocitos en menos del 10%, con, en algunos casos, no todas las veces, un leve aumento de las fibras de reticulina. O bien, que es en el menor de las posibilidades, que el paciente presente en una fase blástica, donde los blastos en sangre periférica son más del 20%. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta entidad? Nosotros tenemos como tres patas para hacer el diagnóstico, que va a ser la clínica del paciente, que el paciente en general se va a presentar con pérdida de peso, adinamia, sudores nocturnos, esplenomegalia, hepatomegalia, y se le va a solicitar un laboratorio de ingreso, como un laboratorio de rutina de control. La segunda pata que tenemos para el diagnóstico es la citogenética, que nos va a poder determinar o evidenciar la presencia de esa translocación de ese BCR-ABL. Y, por supuesto, biología molecular, tanto cualitativa o cuantitativa. Cualitativa nosotros nos permite detectar la presencia y decir, está esa proteína mutada, y el cuantitativo a nosotros desde el inicio nos permite hacer desde una partida del paciente el diagnóstico y el seguimiento posterior al tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros usualmente vemos en un laboratorio de inicio cuando viene el paciente que se presenta y el médico le pide un laboratorio de rutina? En el frotis nosotros vamos a poder evidenciar una leucocitosis o hiperleucocitosis, la presencia de anemia, una trombocitopenia variable, y acá hago un paréntesis porque en la teoría dice trombocitopenia,
pero el paciente también puede incurrir con trombocitosis, ¿sí? La presencia de eritroblastos, la LDH elevada, y esta leucocitosis va a tener una marcada desviación a la izquierda. ¿Y qué es lo característico también que nosotros vamos a poder ver en el frotis? Que se va a presentar con una eosinofilia, una basofilia, y pueden aparecer blastos circulares. Ahora, la segunda parte que tenemos... Perdón, ¿alguien va a mostrar un blasto para que vean ahí que puedan identificar cuál es un blasto ahí? Por supuesto. Acá tenemos blasto. ¿Sí? A ver si se ve en las fotos, no se ve muy lindo. Acá tenemos otro. Generalmente los blastos nosotros los podemos identificar porque tenemos una basofilia en el citoplasma, un núcleo grande, esa relación núcleo-citoplasma es elevada, así con una cromatina laxa. Nosotros no lo podemos llegar a identificar o poner dentro de alguno de los precursores identificables. Entonces, por ahí, dentro de lo que es esta entidad, generalmente los pacientes, si bien puede haber presencia de blastos, la mayoría de lo que es la sangre periférica van a ver todos estos elementos inmaduropromielocito, mielocito, metamielocito, con una hiperleucocitosis, con un recuento de blancos extremadamente elevado. Entonces, podemos tener la presencia baja de blastos, pero lo que nos va a poner el sello dentro de una leucemia mieloide crónica es que nosotros tenemos todo este bagaje de precursores dentro del frotis de sangre periférica. Bueno, una segunda apartada nomás, porque creo que somos todos casi bioquímicos, genetistas, casi, pero por ahí estaban los médicos, más era, ellos no ven tantos frotis, no ven nadie. Pero era esa la idea, porque para recordar nomás que quede bien explayado que en sangre periférica un paciente normal esto no aparece. Tener bien claro eso, ¿no? Que estos precursores que está hablando no existen. Sí en médula ósea. Por eso esa es la gran diferencia, que vos mirás un paciente normal y la vas a ver esta celularidad. Vas a ver en este tipo de pacientes. Perdón esa aclaración porque es simple parece, pero Sí, por ahí, pero así lo veis, pareciera que es una sangre de un extendido que podemos ver todos los días y en realidad eso no es así, ¿no? No, y teniendo en cuenta en este caso, esto es... La médula es, para que se entienda, eso prácticamente es muy similar a una médula ósea, digamos, un proteína médula ósea, entonces esa es la diferencia, ¿no? Por ahí lo que nos da la pauta de que no sería una médula ósea sería la cantidad de grumos que se cantidad, pueden ver, que vos ahí vas a dudar porque no los vas a ver en médula ósea de esa manera. Bien, y el citogenético, que la verdad que respetable el trabajo de las chicas porque resulta muy complicada la citogenética. Las chicas trabajan desde a partir de médula ósea, sí, mediante una técnica de lo que se llama bandeo G. Acá puse un poquito una definición porque por ahí acá sí manejan lo que es bandeo G y lo que es citogenética. En la clínica común en el ACME por ahí no se maneja, entonces no tienen mucha noción de lo que es la técnica, pero es un estudio que permite analizar el número y la estructura de cromosomas mediante una técnica de tinción que a esta médula ósea lo que se les permite hacer es poder obtener las metafases mediante un cultivo y estas metafases, que es lo que a nosotros nos deja evidenciar la presencia de los cromosomas, hacerle un bandeo y una tinción para poder determinar después al microscopio dónde se pueden encontrar esas translocaciones dentro de los cromosomas. Ahora, por lo general, y que es lo más importante a recalcar en esta entidad, que la translocación es la 922, el cromosoma de Filadelfia, ¿sí? Que se presenta en el cromosoma 22. Pueden haber otras variantes, sí, pueden haber otras variantes, presentarse con otras translocaciones, otras isoformas, sí, otras duplicaciones que, según la teoría, podrían dar un valor pronóstico adverso en el paciente. Y esto lo remarco porque después en el caso clínico vamos a tener una presencia de esta variante compleja. Ahora, la biología molecular, que es la tercera y última pata que nos permite hacer el diagnóstico de esta entidad, tenemos dos formas de hacerlo. A través de una PCR convencional que nos permite determinar la presencia cualitativa, es decir, está o no está el TBCR-ABL,
en el cual nosotros a partir de ARN podemos obtener la cadena complementaria y hacer una amplificación a través de la PCR. Con esto, una vez obtenida la amplificación, se siembra en un gel y se hace una corrida electroforética para poder hacer posteriormente la observación de las bandas. ¿Sí? Y como les decía hoy, hace un rato un poquito más temprano, también tenemos la pata de lo que es lo cuantitativo que a nosotros desde un inicio con el paciente nos permite hacer el seguimiento del tratamiento, ¿sí? En función a la cuantificación de este BCR-ABL, nosotros podemos ver si el paciente va respondiendo al tratamiento o no, o podría haber algo más. Esto es lo que nosotros observamos dentro de lo que es un gel de una corrida de un BCR-ABL. Tenemos el peso molecular que nos indica dónde estamos parados, ¿sí? Para saber dónde está. Y tenemos lo que es el control negativo, el positivo y el paciente, ¿sí? Estas banditas primeras que nosotros vemos acá es lo que a nosotros nos valida la corrida, ¿sí? Significa que la corrida salió bien. Y tenemos el control positivo y el paciente. Ahora preguntarán por qué es que están en diferentes alturas si resulta que este es el control y este es el paciente y al ser positivo deberían estar a la misma altura. Pues no, ¿por qué? Porque el BCR-ABL tiene diferentes isoformas. Entonces, el control positivo se encuentra en una isoforma B3A2 y el paciente tiene una isoforma B2A2. Eso no significa que el paciente sea negativo, sino que tiene solamente una isoforma diferente. Bien, una vez que el paciente está diagnosticado, inicia el tratamiento. ¿Con qué se los trata? Con inhibidores de tirosina quinasa. ¿Sí? ¿Qué hacen estos inhibidores de tirosina quinasa? Ejercen o tienen un mecanismo de acción competitivo con el ATP. ¿Qué hace? Se unen a sitios específicos del ABL, bloqueando su actividad de tirosina quinasa excesiva. Cuando hay mutaciones dentro del ABL, que es lo complicado dentro del paciente, puede dejar de hacer efecto o disminuir la eficacia de ese inhibidor de tirosina quinasa. Dentro de nuestro país nosotros tenemos de 3 tipos o de 3 generaciones. Inicialmente los pacientes comienzan con imatinib, siempre teniendo en cuenta el tiempo de diagnóstico, las comorbilidades, la edad del paciente. Por lo general comienzan con un tratamiento de primera generación. En caso de que el paciente no pueda llegar a comenzar con imatinib debido a que la evaluación del paciente no le permitía porque tenía riesgo para consumir el imatinib, se puede iniciar con uno de segunda generación, Nilo, Dasa o Bosutinib. Hay casos que vamos a ver después con el paciente más adelante que se necesita comenzar o el paciente termina mirando a el ponatinib, que se da por lo general cuando el paciente presenta alguna mutación. Entonces, idealmente esto es lo que se espera cuando un paciente inicia con el inhibidor de tirosina quinasa. Se espera que a los 3 meses el paciente presente un citogenético de menos del 35% y un BCR-ABL de menos del 10%. Los controles se hacen a los 3, a los 6, a los 12 meses y a partir de los 18 meses cada 3 meses, ¿sí? El paciente... Hasta ahora las guías todavía mantienen esto, ¿sí? La respuesta óptima con el citogenético y el BCR-ABL. Lo que se estudió, la Sociedad Argentina de Hematología ha decidido por ahí más adelante que el seguimiento del paciente solo sea con biología molecular, ¿sí? Con el BCR-ABL. Ahora bien, ante la pérdida de una respuesta del paciente, ante una situación que el paciente deja de responder al tratamiento, se le vuelve a pedir el citogenético, ¿sí? Entonces, a los 6 meses se espera que ya el citogenético de totalmente normal, con un BCR-ABL menor al 1%, y a partir del año que el BCR-ABL sea menos del 0,1%. Entonces, en resumido, ¿cuál es el paso a paso que hace el paciente? El paciente consulta por primera vez, se le hace una anamnesis, con la clínica que presenta, se le piden todos los estudios que se necesitan en el laboratorio, biología molecular y citogenética, y una vez que está instaurado el diagnóstico, inicia el tratamiento con los inhibidores de tirosina quinasa. Él inicia el tratamiento y los primeros controles se hacen a los 3, a los 6 y a los 12 meses
mediante la cuantificación del BCR-ABL. Una vez que nosotros hacemos esos controles, se evalúa en el paciente, alcanza esa respuesta, llega a la respuesta que es necesaria hacia el paciente. Entonces ahí volvemos de vuelta a decir, bueno, sí, alcanza, entonces yo lo mantengo todavía con la presencia de este inhibidor como viene, o tengo que evaluar si este paciente deja de responder, podría presentar alguna mutación en el ABL y no me responde más al tratamiento. ¿Qué mutación es para poder saber qué inhibidor a mí me va a servir para poder darle al paciente? Entonces, el casito clínico. Este es un paciente masculino que llegó al Hospital La Cama de Arriaga durante el 2020, de 37 años de edad. A él lo derivan de Oberá, pero es oriundo de Panambí, ¿sí? Y él se va hasta Oberá por presentar malestar general, náuseas, pérdida de peso, fiebre de una semana de evolución. Eso es lo que consta en la historia clínica del paciente. Entonces, ¿qué hacen acá? Le piden un primer laboratorio. En el primer laboratorio se puede constatar un hematocrito disminuido, una hiperleucocitosis de 248.000 blancos, ¿sí? Con las plaquetas elevadas, con una anemia de moderada a grave, y lo más llamativo es esto, ¿sí? Con esta hiperleucocitosis, la presencia de toda esta desviación a la izquierda y blastos, sumado a una LDH elevada. Con todo este laboratorio más la sintomatología que presentaba el paciente, los médicos lo asumen como una neoplasia mieloproliferativa crónica. Entonces, ¿cómo siguen con este paciente? Se le solicita el 7 de enero del 2020 el citogenético, biología molecular, y sumado a esto, como el paciente estaba en esta agudización, después les voy a explicar por qué no se lo toma como una crisis blástica, sino en un estado de agudización, también le solicitan citometría. Ahora, en el 2020, ¿qué teníamos disponible acá en Banco de Sangre? El citogenético, que es lo primero que sale, ¿sí? Donde se constata que el paciente tenía la translocación 922 en 29 células evaluadas. Sumado a esto, y por esto les decía que pueden presentarse esas variables complejas, el paciente tenía, además del 922, una translocación con el cromosoma 3. ¿Sí? El BCR-ABL acá fue derivado de la muestra del paciente, lamentablemente no tenemos el resultado de ese primer diagnóstico, y la citometría de flujo sí tenemos que da un fenotipo compatible con una neoplasia mieloproliferativa similar a una leucemia mieloide crónica, con la presencia de blastos del 3,45%. Si bien, no sé si se acuerdan que si bien él estaba con esa hiperleucocitosis, la presencia de blastos no supera el 20%. Entonces, no se puede hablar de que el paciente presentaba una crisis blástica, así que él estaba en una etapa crónica agudizada. Con todo esto, con el laboratorio, el diagnóstico del BCR-ABL, la citometría de flujo y el citogenético, el paciente inicia con el imatinib el 15 de enero. Por supuesto, previo al inicio del imatinib, a él le dan un citorreductor. Él inicia con citarabina y una vez que sale el diagnóstico lo pasan a hidroxiurea para poder bajar esa cantidad de blancos que tenía y poder disminuir esa lisis tumoral que tenía, porque el paciente tuvo que compensarlo. Entonces, una vez que a él lo compensan, les baja los blancos, inicia con el imatinib. Ahora bien, el primer control que a él le hacen lo hacen en abril de ese mismo año, en abril del 2020. ¿Qué se constata? En el citogenético, que era lo que se hizo acá en ese momento, que 14 células evaluadas eran normales y una célula presentaba todavía la translocación, que es lo esperable para los 3 meses posterior al tratamiento. Hasta este momento podemos decir que el paciente viene teniendo una respuesta óptima al imatinib. El segundo control que se lo hacen en julio, es decir, 6 meses después de iniciado el tratamiento. Estos estudios son de Buenos Aires, el paciente se los puede hacer en Buenos Aires, constaba en la historia clínica del paciente, en el cual tenemos un BCR-ABL P210 con una respuesta molecular de 0,4, o sea, una respuesta molecular menor, con un BCR-ABL menos del 1% y con un citogenético negativo.
hasta acá el paciente venía de 10, es decir, venía respondiendo muy bien al imatinib. Es decir, que el segundo control que se le hacía al paciente era en diciembre, es decir, al año de instaurado el tratamiento. Pero, ¿qué pasó en diciembre cuando se le hace el nuevo control? Resulta que el citogenético da 23 células que eran normales y 5 que presentaban nuevamente la translocación, cuando ya en julio no tenía el citogenético positivo, venía dando negativo. Y una BCRL1 con respuesta nula. Entonces, ¿qué pasó? Hasta julio el paciente venía respondiendo bien. Desde julio hasta diciembre que se le hizo el control de los 12 meses, el paciente dejó de responder al tratamiento. ¿Por qué? ¿Será que el paciente tiene alguna resistencia? Entonces, los médicos solicitan lo que se llama un estudio de mutaciones, que lo realizan el 6 de enero del 2021, exactamente un año después de que al paciente se le hace el diagnóstico. ¿Y qué es lo que se descubre con este paciente? Que no solamente tenía una, sino 2 mutaciones presentes. Tenía la mutación G250E, que se trasloca la glicina, se cambia la glicina por el ácido glutámico, que esta mutación, dentro de todo, es bastante bonita. ¿Por qué? Porque hace una resistencia media a los inhibidores de tirosina quinasa. Si el paciente presentaba solamente esta mutación, podríamos llegar a decir, bueno, se le puede llegar a dar un inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación y vemos cómo responde. Pero he aquí que el paciente también tiene la translocación T315I, donde se cambia una treonina por una isoleucina que le da resistencia a todos los inhibidores, excepto el ponatinib. Es decir, que ya no se le puede dar ni de primera ni de segunda. El único que tenemos nosotros disponible y se le puede dar al paciente y que estaría respondiendo sería el ponatinib. Entonces, directamente al paciente hay que cambiarlo porque ya se sabe que no va a responder a ninguno de los otros. Al paciente en enero se le detectan las mutaciones, pero él inicia recién el ponatinib en junio. Es una medicación cara, es de tercera generación, es complicada. Entonces, entre obras sociales y todo, se tarda un poco hasta que el paciente inicie con el tratamiento. Una vez que él inicia en junio con el ponatinib, se le hace un nuevo control con el citogenético el 1/9 de ese mismo año, ¿sí? Dando un citogenético totalmente normal, es decir, que él viene respondiendo muy bien a ese cambio de medicación. Ahora, a partir del 2022, y esto es maravilloso. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos, Ah, así que vamos a hacerlo así. A partir del 2022, pero no viene conectado, ¿no? Me parece. A partir del 2022 se empieza a hacer acá en banco de sangre el cuantitativo, ¿sí? Dando todos los controles hasta el 2025, hasta el último control que se hizo el paciente, respondiéndose a una buena respuesta molecular. Ahora, puede haber algo más con este paciente y siempre hay algo más con los pacientes porque les encanta agarrarse varias cosas al mismo tiempo. La hematóloga venía viendo que los hematocritos de él venían en aumento, venía manteniendo valores elevados. Él solía manejar 40, 42, 41 hematocritos y empieza hace un par de años a manejar 49, 50, 51, 49, 50, 51. Fue llamativo. Sumado a esto que el paciente viene desde el inicio, desde que se le hace el diagnóstico hasta la actualidad, con valores elevados de ferritina, es decir, con depósitos elevados de hierro. Hermano, ¿y las plaquetas tenían valor? Elevados. Siempre elevados. Siempre elevados, sí. Entonces, ¿qué es lo que solicita la médica hematóloga para este paciente? Es que se le haga una mutación C282I, que es la mutación que hace diagnóstico para hemocromatosis hereditaria, que es lo último que se implementó acá dentro de banco, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de característico esto? Que es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de hierro en el organismo. Nosotros podemos tener primaria, es decir, que esté relacionada a la mutación de este gen, que es lo que presentaba el paciente en heterocigosis, o pueden ser bien secundarias, que pueden ser congénitas, alguna otra patología, o adquiridas por transfusiones o enfermedades hepáticas crónicas, ¿sí? Ahora bien,
Generalmente la hemocromatosis se detecta entre los 30 y los 50 años de edad y el tratamiento es una flebotomía, ¿sí? El paciente puede presentar manifestaciones clínicas como astenia, enfermedad hepática, desórdenes endocrinos, problemas cardíacos o enfermedad articular, me comí la R. Ahora bien, ¿qué pasa? El paciente presentaba heterocigosis de esta mutación. En teoría, entonces, no debería de expresar fenotípicamente, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que el paciente ya de por sí tiene una patología de base, está tratado, generó 2 mutaciones y tiene un bagaje de medicación bastante importante, aparte de obviamente transfusiones y demás, podría tranquilamente en este paciente presentarse o aparecer la hemocromatosis en sí como entidad, ¿sí? Más allá de que también estas manifestaciones clínicas no solamente lo pertenecen a la hemocromatosis, sino que tranquilamente pueden ser un efecto adverso de los inhibidores de tirosina quinasa que tranquilamente pueden generar o problemas hepáticos o cardiológicos, por eso el paciente siempre se lo sigue de cerca. Pues eso es todo, muchas gracias. Y bueno, para recordarles, el 27 de septiembre es el día de la lucha contra la leucemia mieloide crónica y el 7 de junio es el Día Mundial de la Hemocromatosis.